Son las 5:32, ya nos hemos hecho la selfie, ya la has tuiteado, Manu. Tuiteada. Aquí llega con una cámara en mano y bueno, ya estamos situados en el estudio de Onda Cero Madrid. Vamos a hablar de 3 mujeres que están en prisión acusadas de un asesinato que se cometía hace exactamente hoy una semana. El lunes pasado, a esta misma hora, 3 balas acababan con la vida de Isabel Carrasco, presidente de la Diputación y del PP de León. Una madre, una hija y una policía local, que era amiga íntima de la hija, forman este triángulo criminal insólito de un crimen del que hoy pues nos vienen a hablar Rendueles y Marlaska. ¿Queréis hablarnos de las certezas, nunca de especulaciones? Ya saben que jamás lo hacemos en este territorio negro, de ahí el éxito del mismo, creo yo, ¿no? Que los oyentes saben que lo que escuchan aquí es, lo que se sabe como mínimo hasta ese momento, y también hay que decir que es un crimen que aún tiene incógnitas. Empecemos por saber quién era la víctima, quién y cómo era Isabel Carrasco, una mujer que no dejaba indiferente a nadie, por lo que estamos viendo y leyendo de todo tipo de cronistas en los últimos días. Desgraciadamente lo hemos comprobado después de su asesinato, ¿no? Isabel Carrasco era abogada, era además inspectora de Finanzas del Estado y llegó a la política de la mano de José María Aznar, consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, la primera mujer en ocupar ese cargo, y desde hace 10 años dirigía con mano de hierro, por lo visto, el partido en su provincia, en León. Y allí ha protagonizado muchas luchas, muchas polémicas, con rivales políticos y sobre todo y también con compañeros de partido. Esa era la víctima, una mujer de carácter y, como diría yo, casi todos los profesionales de la política, pues con tantas adhesiones como enemistades, claro, eso es como todos. Vamos ahora con ese extraño binomio, esa madre y esa hija. ¿Quiénes son? Montserrat González, 55 años, es ama de casa, la madre la asesina, confesa, ya lo ha confesado. Su hija, Montserrat Triana Martínez, tiene 35 años, es ingeniera de telecomunicaciones. Ellas son la esposa y la hija de un inspector jefe de Policía Nacional, Pablo Martínez, que era el jefe, el máximo responsable de la comisaría de Astorga. La familia, los 3, vivieron 2 décadas en Gijón porque el inspector jefe estuvo destinado allí durante mucho tiempo. Y los compañeros del inspector jefe Martínez nos hablan muy bien de él como profesional y destacan su experiencia en grupos de policía judicial luchando contra atracadores y contra traficantes de droga. Desde hace 10 años la familia reside en la provincia de León y en los últimos tiempos, en los últimos años, el matrimonio estaba separado de facto. Madre e hija compartían una vivienda, un loft en una muy buena zona de León, y el inspector jefe, vivía en una casa que estaba dentro del complejo de la comisaría. Pero vamos, que era una familia aparentemente sin grandes necesidades, bien posicionada, eso sí, con alguna aspiración política también. Sí, con bastantes. Parece ser que Triana tenía ambiciones políticas. Montserrat y su hija, Triana, están afiliadas al PP desde hace mucho tiempo. A la madre ama de casa se la podía ver en casi todos los actos del partido en la provincia de León. Triana llegó a ser la número 7 en la lista que el Partido Popular presentó en las elecciones del 2007 para el Ayuntamiento de Astorga. El PP obtuvo 6 escaños entonces y ella se quedó a las puertas de tener un acta de concejal. Pero ese mismo año, 2007, avalada ya por todas las personas que controlaban el PP en León, y como muchos lugares de España controlaban también el acceso a trabajos en sector público, Triana logró entrar a trabajar en la Diputación. ¿Casualidad? Bueno, el mismo año que se presenta en una lista del PP, entra a trabajar en el organismo provincial y supongo que no sería por un concurso oposición, ¿no? No. Cuando apenas faltaban 2 semanas para esas elecciones municipales, un decreto de la presidencia de la Diputación concede a Triana un puesto interino de ingeniero de telecomunicaciones, que era su especialidad. Hay quien dice que el puesto se creó ad hoc para ella, aunque la versión oficial asegura que fue ella quien obtuvo la mayor puntuación de todos los que optaron a la bolsa de empleo temporal, que se abrió 3 semanas antes de que le diesen el trabajo. No sabemos cuántos optaron a ella. La joven se encargaba desde entonces de asesorar a ayuntamientos de la provincia en proyectos sobre redes, banda ancha, televisión digital, y cobraba por ello unos 45.000 euros brutos al año. Durante 4 años, Triana disfrutó de cierta estabilidad gracias a este puesto. 4 años porque en el 2011 ocurre algo que parece estar en el trasfondo de este crimen. Sí, en 2011 cambia la vida. La madre dice que les arruinan la vida. Uno de los concejales del PP de Astorga sale del ayuntamiento, se retira de la política y todo parece indicar que la siguiente en la lista, es decir, la número 7, Triana, iba a ocupar su plaza. Pero alguien, supuestamente Carrasco, Isabel Carrasco, da la orden de que no se ocupe ese puesto, quedan unos meses para las elecciones y se deja vacante, se deja sin cubrir. Y además, en esas elecciones, en la lista nueva, Triana ya está fuera de la lista, está expulsada de la lista del PP por instrucciones expresas otra vez de Isabel Carrasco. Y casi al mismo tiempo que ocurre este episodio, la Diputación de León convoca para hacer fija la plaza que ocupaba como interina Triana. Hay 33 candidatos, se presentan 33 personas que debían superar hasta 3 exámenes eliminatorios. Triana solo llega al primero, obtiene nada más que un 2,27 sobre 10 y solo un candidato supera el primer examen con un 5,9, que fue quien ocupó la plaza de Triana.
que había ejercido ya como interina durante 4 O sea años. que no se puede decir que la echasen de la Diputación, sino que salió su plaza a concurso y no la ganó. Pero hay alguna cosa más. Ella quedó la segunda en esa oposición. Y el ingeniero que obtuvo la plaza pidió una excedencia a los pocos meses. Se quiso ir de allí. Otra vez, como en el caso de la política, le tocaba a ella ascender, llegar a ese puesto. Pero la Diputación de León, o sea, la señora Carrasco otra vez, decidió no cubrir esa plaza, eliminar la plaza, recortarla. Además, el organismo provincial empezó a pleitear en los tribunales contra Triana. Le reclamaba 11.046 euros que ella, la joven, habría cobrado en concepto de exclusividad y la acusó también de haber hecho otras actividades profesionales. Le reclamaba muy tarde la Diputación porque esos trabajos ya eran conocidos. La Diputación perdió ese pleito en primera instancia, pero Isabel Carrasco no se conformó. Firmó un decreto la presidenta hace algo más de un año y demandó a Triana otros 6.580 euros en concepto de lesividad. El juicio de esta reclamación, por cierto, está previsto para el mes de julio. Para este mes de julio próximo. O sea que Triana se quedó sin trabajo y además sin ningún lugar en la política por orden expreso de Isabel Carrasco. ¿Es el móvil económico la razón de ese odio, de esa inquina de la que habló la propia presunta asesina, ¿no? La madre de Triana, que acabó provocando crimen? ¿O? No, parece más una cuestión de estatus, de posición social. No tenían problemas económicos. En 2010 los compañeros de León cuentan hoy del Diario de León que en 2010 madre e hija se fueron a ver a Michelle Obama a Marbella y se gastaron 10.000 euros en 2 días. Ella no tenía necesidades económicas. Tenía que la verían de lejos, o sea, si es que la vieron, vamos. De lejos, bañándose en Marbella. No tenía necesidades económicas. Ella, Triana, tenía un contrato con el Parlamento de Navarra para renovar su sistema audiovisual. Había cobrado 5.545 euros por el primer trabajo que había presentado. Le quedaba otra mitad por recibir. Así que el dinero no parece estar detrás de este crimen, aunque quedan claves por desvelar. Lo cierto es que desde hace más de 2 años, desde ese 2011 que mencionabas, cuando Triana pierde el trabajo y se acaba su carrera política, la idea de acabar con la vida de Isabel Carrasco ya daba vueltas en la cabeza de Triana y de su madre, como ha reconocido. Bueno, como ha reconocido y como se deduce de todo lo que la policía encontró luego en los registros de las viviendas, ¿no? Ese registro en la casa de León de la madre y la hija es escalofriante. Parece sacado del guión de una película de asesinos psicópatas. Allí la policía encuentra recortes de reportajes sobre Isabel Carrasco, toda la acumulación de cargos públicos que había llegado a ejercer, denuncias contra ella por cobro indebido de dietas, fotografías de ella, planos elaborados por las mujeres con los recorridos que la política hacía a diario y además en los ordenadores intervenidos por la policía, hasta 4, los expertos ya han encontrado en sus historiales, en los historiales de buscadores que dejan todos los ordenadores, consultas, podemos decir un poquito naifs, por ejemplo, cómo cometer un homicidio, cómo cometer un asesinato. Madre mía. Y muchas búsquedas sobre armas y munición. Parece bastante naif, pero lo cierto es que las dos mujeres llegaron a tener 2 armas de fuego, tenían munición, tenían marihuana. Recordemos, una ama de casa y su hija ingeniera, esposa e hija al mismo tiempo, nada menos que de un inspector jefe de policía. ¿Todo eso de dónde lo sacaron? ¿Las pistolas, la munición? Sobre el tema de las armas ahí quedan todavía muchas sombras. La madre, que está intentando librar a su hija de toda culpa, contó que compró las armas, un revólver del calibre 32 que usó en el crimen y una pistola del 7.65 a un delincuente, a un toxicómano asturiano que ya falleció. Y del medio kilo de marihuana no hay de momento ninguna explicación clara. Y no es fácil, convertirse en un criminal, lo hemos dicho aquí alguna vez. Durante esos casi 3 años, madre e hija estuvieron rumiando el rencor, planeando esa venganza, un poco al estilo de la venganza por antonomasia en España, ¿no? De Puerto Urraco, aquel crimen. Sí. Nos cuentan que la primera arma, la que no se usó, esa pistola del 7.65, pudo ser comprada previamente a través de Internet, pero que las dos mujeres habían llevado un chasco porque eso no era más que un arma de fogueo modificada para disparar fuego real y no funcionaba bien. Y aquí es donde habría aparecido Raquel Gago, la policía municipal. La tercera implicada, esta policía municipal, que ahora está acusada también de colaborar en el crimen. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Cuál es, ¿por qué? Raquel, ¿por qué la meten en ese trío? Ella se define como amiga íntima de Triana, de la hija. Los investigadores no saben, el juez le ha preguntado si era una pareja formal, ella lo niega, o simplemente tenían una historia. Lo cierto es que ellos creen que Raquel fue clave para conseguir la segunda arma, la que se usó finalmente para matar a Isabel Carrasco, y que fue ella, la Policía Municipal de León, la que con sus contactos profesionales en el peor sentido tuvo acceso al toxicómano que vendió por lo menos una de las pistolas a las dos asesinas. O sea, tenemos a dos mujeres, madre e hija, obsesionadas con Isabel Carrasco, bueno, que la van siguiendo, que hacen planos de sus movimientos, que compran las armas. Y a todo esto Isabel Carrasco no notó nada, digamos, no se entera de nada, tiene alguna intuición. Algo debía barruntar, algo se sospechaba. Hace un año Carrasco ordenó reforzar las medidas de seguridad en la Diputación. Colocó un vigilante jurado más en la planta de su despacho, puso más filtros de seguridad, pero nunca solicitó protección ni presentó denuncia ante la comisaría ni ante la subdelegación del gobierno. Por León se movía sin ninguna escolta, lo que pasa es que casi nunca iba sola, la acompañaban compañeros de partido, su pareja, con el que iba en moto habitualmente, y la sede del Partido Popular estaba muy cercana a su domicilio, separados solo
por esa pasarela en la que fue asesinada hace una semana. Todo eso lo sabían Triana y su madre porque sobre todo los lunes seguían los pasos de Isabel desde que salía de su casa. ¿Por qué lo hacían los lunes? Pues porque era el día que Isabel siempre iba a la sede del partido. Y fue el lunes el día que la mataron ejecutando un plan que, hombre, es un poco chapuza, ¿no? Pese a 2 años de planificación, es un plan lleno de chapuzas, ¿no? Sí, sorprenden muchas cosas de este crimen y esa es una de ellas, ¿no? El lunes Carrasco iba a ir en moto, pero decide ir caminando desde su casa porque había ido a la peluquería para ir al mitin de Mariano Rajoy en Valladolid y si iba en moto se iba a despeinar. Entonces decide no acompañar a su novio y caminar. Sale de casa, va hacia la sede del PP, cruza la pasarela del río sobre el río Bernesga y por detrás se acerca a la madre, Montserrat, se acerca a ella por la espalda. Carrasco va enviando algún mensaje de móvil y a cañón tocante le dispara 2 veces con el revólver en la espalda. Cuando estaba ya en el suelo Carrasco, la mujer efectúa 2 disparos más, en uno de ellos falla e intenta un 5º disparo, pero el arma se encasquilla. Un policía jubilado que había cruzado el puente en dirección contraria, que iba acompañado por su esposa, oyó las detonaciones, vio salir andando a la asesina, cubriéndose con un pañuelo y decidió seguirla. Luego la madre asesina se fue del lugar y se reunió con su hija que la esperaba cerca, en la plaza de Colón. Y allí la madre le entrega a la hija, según ha reconocido, un bolso con algo dentro y las dos se separan. La madre, siempre perseguida por este policía retirado, que iba transmitiendo por teléfono a sus compañeros lo que pasaba, fue entonces hacia el Mercedes de su hija, un deportivo que habían dejado aparcado frente a la sede de Comisiones Obreras en la Gran Vía de San Marcos, donde allí es arrestada. Y 7 minutos después llega la hija, llega Triana, que también fue detenida, pero ya no llevaba encima nada, ni el bolso, ni el revólver, ni nada. Habéis dicho que la madre y la hija se separaron, que hubo 7 minutos de diferencia entre las 2 detenciones también, y en ese intervalo de tiempo en el que no sabemos qué ocurre exactamente, sí reaparece la tercera protagonista de la historia, que es la policía local, Raquel Gago, ¿no? Raquel Gago, que ha reconocido que el día del crimen tomó café con Triana antes del crimen, aparcó su coche en un Golf ranchera a unos 250 metros del lugar del asesinato, en la calle San Piro de León. Y prácticamente a la misma hora lo hizo, se sabe por los tickets del aparcamiento, sí, que las 2 asesinas aparcaron su otro coche a pocos metros de ahí. La policía municipal ha contado que estaba discutiendo con un vigilante de la hora que quería multarla y que entonces casualmente se encontró a Triana, que la saludó y que ella le dijo que iba a comprar fruta. El problema es que el testigo no pone multas, es solo un controlador, y ha contado una versión un poquito distinta. Dice que se encontró con la policía, con Raquel, a la que conoce, que ella estaba en actitud de espera y que apareció Triana, a la que saludó. Eso sí, no vio ninguna entrega. Pero el arma del crimen después sí aparece en el coche de esta mujer policía, que no lo entrega hasta 30 horas después del crimen, ¿no? Exacto. Ella, la policía Raquel Gago, sostiene que no vio el bolso con la pistola hasta el día siguiente, cuando fue a meter su bicicleta en la parte de atrás de su coche, ¿no? Dice que entonces acudió a la comisaría acompañada de un policía nacional, que es novio de su hermana, y trató de explicarle a los policías y a la juez, llorando, que su coche estaba abierto y que Triana había dejado ahí el arma sin avisarla, sin decirle nada. Pero los investigadores creen que fue ella quien abrió el coche con el mando a distancia para que su pareja dejara ahí el arma del crimen. Y hay otra cosa más que deja a esta gente en mala situación. Por cierto, le están registrando su casa ahora. Ahora mismo. Sí. Esperó 15 minutos a su amiga, así lo dice el posicionamiento de su teléfono móvil, y recibió de parte de ella, de Triana, una llamada perdida. No sabemos efectivamente qué grado de participación tuvo esta policía municipal. De hecho, hasta ahora, la única confesión de verdad firme es la de la autora de los disparos, ¿no? Montserrat, sí. Estuvo más de 24 horas negando todo, manteniendo que a la hora del crimen ella iba a comprar unos pasteles, en una pastelería, por cierto, que está cerrada los lunes. La comisaria de León, María Marcos, y la jefa de la UDEF, más mujeres en este caso, la jueza también es otra mujer, adoptaron una decisión muy inteligente desde un principio. Separaron a madre e hija, a la hija le enviaron a una comisaría lejana, y esta decisión, junto al momento de la entrega del revólver, fue clave. ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué pasó ahí? En esa guerra que hablamos a veces de 72 horas, en esa partida de ajedrez que la policía y los detenidos libran, todo iba bien para la madre y para la hija hasta que llegó el arma a los investigadores. Sí, porque lo negaban todo, ¿eh? Hasta que la tuvieron. Entonces llegó la segunda decisión inteligente de los policías de este caso, ¿no? Juntar de nuevo a madre e hija, sobre todo hacer que la madre pasara y viera, como eso que se ve a veces en los policías, viera desde un cristal el interrogatorio de su hija que estaba siendo dentro, ¿no? A la que los policías preguntaban insistentemente por el arma. Ella veía a la hija destrozada, veía a la hija acorralada, nos cuentan que estaba exhausta y que le habían quitado incluso el cinturón y el sujetador para evitar que se suicidara, cosa que algún policía indiscreto hizo que la madre supiera convenientemente. Ya, claro. Y la madre puso fin al interrogatorio de su hija, anunciando que lo iba a contar todo, pero por favor dejarla en paz. Y lo hizo, contó todo. Culpó a Isabel Carrasco de todos los males que se cernían sobre la familia. Ella estaba tranquila, como descansada, como que ha cumplido una misión, como ocurrió aquella tarde de agosto, precisamente por Turraco, con los 2 hermanos Izquierdo. En las horas que estuvo en comisaría, cuando perdió esa batalla con los policías, la mujer insistió. Lo volvería a hacer, la volvería a matar. Y su hija, en cambio, cuando llegó a prisión, dijo: de aquí no salgo viva.
Tremendo. Por cierto, Luis Gallán, un oyente, pregunta a Manu Marlasca, dice que te escuchó contar en La Sexta que aunque no hubiese estado el policía retirado, que fue el jubilado, que fue el que siguió a Montserrat González, tú dijiste que finalmente habría sido atrapada igualmente. En cambio, ahí dice otras fuentes que dicen que fue clave para luego detenerlas. Es un testigo muy importante, fue un testigo clave. Lo que pasa es que si bien en la pasarela, por el punto en el que está, no hay ninguna cámara de seguridad, sí a la salida de la pasarela hay cámaras de seguridad que habrían registrado. Desde luego fue clave para detenerlas tan rápido. Tan rápido. Tan rápido y aclararse tan rápido. Sin él hubiese sido todo más... Y corrijo un error de principiante que he cometido. Los vigilantes jurados, me matiza alguien, no existen desde hace muchos años. Son vigilantes de seguridad. Vigilantes de seguridad, vale. Bueno, pero... Y hoy han hecho una prueba también, me parece, ¿no? La parafina confirma La parafina hoy... confirma que... No, por Dios. No, bueno, no hay el residuo de disparo... Vale. Sí. La prueba de residuo de disparo confirma que los guantes de la madre... tenían pólvora. Sí, es decir, que... había disparado. Está claro que disparó ella, por tanto, parece. Por otra parte, ya lo había dicho tranquilamente. Sí, por eso, que no es ninguna sorpresa. En todo caso, se confirma la prueba de cargo, ¿no? Hasta aquí Territorio Negro. Manu Marlasca, Luis Rendueles. Adiós. 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 Ya ha llegado... Ven más. Ya ha llegado... ¿Cómo? Sí, que venga más. Sí, lo haré.